Dicen por allí que criar hijos no es hacer un pastel. Cuando uno va a hacer un pastel, pues solamente tienes que agregar los elementos correctos y seguramente te resultará en éxito. Pero criar un hijo, ¿cómo le hacemos? ¿Dónde está el manual? ¿Cuáles son los ingredientes? Ojalá que fuera tan fácil como 4 tazas de palabras bondadosas con 2 cucharadas de firmeza aderezada con tiempo de calidad que te diera como resultado un hijo exitoso, feliz. Pero no es así. Cada hijo es diferente. Depende de su género, su carácter, su temperamento. Aún los propios hijos, que son hermanos entre sí, son diferentes. ¿Cómo le hacemos para educarlos? ¿Sabes? Todos los que hemos tenido la dicha o tenemos la dicha de ser padres, nos encontramos a veces con situaciones bien complicadas. Yo recuerdo que cuando mi hijo, tengo 2, pero cuando el menor estaba muy pequeñito, de repente ya no quería levantarse a la escuela. Y no quería levantarse y se levantaba de mal humor. Y un día de plano se puso a llorar que no quería ir a la escuela. Y yo lo dejé. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago entender que tiene que ir a la escuela? Entonces se me ocurrió algo, lo dejé dormir hasta las 9 de la mañana. Él se levantó muy feliz porque no había ido a la escuela. Y a las 9 de la mañana le tenía yo lista una cajita llena de dulces. Le dije, hijito, ya dormiste un poquito más, no quieres ir a la escuela, está bien. Aquí está tu caja de dulces, vámonos a la calle porque vas a vender. No, papá, yo no quiero. Si en esta casa no se permite el ocio, solamente se pueden hacer 2 cosas. O estudias o trabajas. Y como tú no quieres estudiar, entonces vas a trabajar. Y me lo llevaba. No, se puso a llorar tremendamente. Bueno, gracias a Dios funcionó. A partir de allí, nunca más dejó de ir a la escuela y se levantaba feliz. Hoy vamos a hablar justamente de eso. Tiempo de ser padres, lección número 8. ¿Cómo le hacemos para educar hijos? ¿Cómo le hacemos cuando alguien quiere tener un hijo y no puede? ¿Cómo le hacemos cuando un hijo lo formamos bien y se va de la fe o se va de casa? Hoy vamos a hablar de eso. Ojalá que los comentarios que vamos a compartir contigo puedan ser de bendición y de edificación para tu vida, si eres padre o si no lo eres, y que realmente podamos ser bendecidos y direccionados por el poder del Espíritu Santo. ¿Estamos listos? En un momento, iniciamos. Estamos muy felices de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 8, Tiempo de ser padres. Estamos contentos también de poder tener 2 personas que nos van a acompañar, 2 moderadores en este repaso de la lección. Vamos a comenzar presentando a la profesora Adriana Vanessa Méndez Villalobos, quien es actualmente directora del Ministerio Infantil y Ministerio de la Mujer de nuestra Asociación Metropolitana, y también es mi esposa. Bienvenida. Mucho gusto, gracias por la invitación y es un privilegio estar con ustedes en este programa. Muchas gracias. Pastor Abraham Ramírez, pastor y doctor, base de nuestro programa. Bienvenido. Gracias, pastor. Pues aquí para comentar acerca de la bendición de ser padres, ¿no? Es una gran responsabilidad, pero es una gran bendición. Correcto, correcto. El bosquejo que vamos a seguir será muy sencillo. Padres sin hijos, hijos sin padre, formadores de discípulos y esperando a nuestro hijo pródigo. Si les parece bien, vamos a hacer una oración para comenzar nuestro repaso. Cariñoso Padre, queremos agradecerte porque nos tienes en este lugar, listos para repasar esta lección, Señor, que tiene que ver con la paternidad. Ayúdanos, Señor, para que guiados por tu Espíritu Santo y basados en tu palabra, podamos encontrar la sabiduría para formar a nuestros hijos como personas felices, exitosos y sobre todo dependientes de ti. Que las personas que no tienen hijos por alguna razón también encuentren su refugio y su felicidad en ti. Y que este repaso contribuya a que esos propósitos se cumplan. Dirígenos, nos colocamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a comenzar con el primer punto, que es padres sin hijos, hijos sin padre o sin padres. La palabra de Dios, pastor Abraham, profesora Vanessa, dice que hay muchos ejemplos de personas que no pudieron tener hijos. Nos habla de Sara, nos habla de Raquel, que no podía darle hijos a Jacob, nos habla de Elizabeth, que también era estéril, de Ana. Y es que lo normal debería de ser que una pareja de esposos tenga hijos, pero no siempre es así, ¿verdad? Se puede tener a veces hijos o no tenerlos.
Bueno, sabemos que tener hijos es una bendición y como ya se mencionó es una gran responsabilidad porque nosotros nos convertimos en mayordomos, porque los hijos son un regalo de Dios, son propiedad de Dios y deberíamos de hacer lo mejor por ellos, un cuidado especial en todas las áreas, porque vamos a entregar cuentas a Dios de lo que Él nos ha dado. Y hay personas, parejas, que deciden no tener hijos. Es una decisión. Respetable. Claro, es respetable, es una decisión porque tienen otros proyectos, tienen algunas metas que alcanzar y uno debería de respetarlos. En algunas circunstancias, pues vemos que andamos preguntando, ¿cuándo tienen hijos? ¿Y cuándo tienen hijos? Y porque en nuestra sociedad acostumbramos, ¿verdad?, de que uno se casa, espera un tiempo y tenemos hijos. Pero las nuevas generaciones deciden ya no tener y es muy respetable lo que ellos decidan. Pero hay otras situaciones en las cuales pues no pueden tener hijos las parejas. Y creo que allí es donde tenemos que tener cuidado nosotros como iglesia, el no presionar a las parejas, más cuando sabemos que hay alguna situación en su cuerpo, una situación médica en el cual no pueden tenerlos, porque es doloroso estar preguntando, es como meter el dedo en la llaga, ¿no? Preguntar, porque tal vez ellos como pareja quisieran tener hijos, pero no lo desean. O han hecho intentos también médicamente. Muchos métodos que hay ahora y que ponen en riesgo la salud de la mujer o simplemente hay sufrimiento en el cuerpo de la mujer. Y el preguntarles cuándo, trae tristeza a la pareja. Esto me hace recordar a Ana, por ejemplo. El caso de Ana es un caso interesante. Una mujer estéril, una mujer que no puede tener hijos. Su esposo decide tener otra mujer que sí le da hijos. Y entonces se convierte en todo una novela, en toda una historia muy triste y trágica, donde la misma Ana hasta se está dejando morir porque dice que llora, está triste, no come por la tristeza que embarga su corazón. Es que antes, en tiempos bíblicos, el tener hijos era sinónimo de riqueza, y más cuando eran hijos varones. Entonces, o de estabilidad. Exactamente, de estabilidad, ¿no? Podía prolongar, perpetuar el nombre de la familia, el nombre del esposo. Actualmente, en nuestro caso, no creo que sea un motivo de señalamiento en la sociedad si alguien no puede tener hijos. Creo que lo hemos superado. Y hay métodos, como ya mencioné, que antes no habían en tiempos bíblicos. Y ahora el que no tenga uno hijos, pues no significa fracaso. Nada. Fracaso, exactamente. O derrota. O que uno tenga una baja autoestima como lo fue con Ana. Que Ana llegó al punto en que no comía porque cayó en depresión. Cayó en depresión porque además de que ella no se sabía que era estéril, había alguien, Penina, ¿verdad?, su rival de amores, que día y noche la atormentaba, la atosigaba, podemos decirle, recordándole que no podía tener hijos, y esta situación a Ana la hacía sentirse inferior, aunque el Cana le daba, cuando subían al templo, le daba una doble porción como si de verdad tuviera hijos, pero era porque la amaba más. Pastor Abraham, qué importante es mantener la buena actitud ante una circunstancia que sale de tu control. Decíamos, alguien no puede tener hijos, que médicamente se trate. Pero si aún tratándose médicamente, Pastor Abraham, esto no se logra, ¿qué papel tan importante juega la actitud con que asumas esta circunstancia? Sí, pastor. Creo que la mayoría, ahora en estos tiempos aún, la mayoría que se casa piensa tener hijos. La mayoría, ¿no? Habrá algunos que no, como ya se comentó, pero la mayoría piensa tener hijos. Es más, las mujeres, muchas anhelan, sueñan, desean tener hijos, ¿no? Esa experiencia de ser madre. Y yo me imagino a una mujer embarazada, ¿verdad? Cómo va sintiendo crecer el producto dentro de su cuerpo, ¿verdad?
cómo aunque suba de peso y aunque algunas situaciones físicas, ¿verdad?, cambien, ¿sí? Anhelan, lo desean. Y es satisfactorio que después de 9 meses de pasar algunas situaciones difíciles como náuseas y otras cosas que padecen las mujeres embarazadas, ¿verdad? Pero cuando está el producto y nace el producto, pues es fantástico, ¿no? Nosotros como padres también lo gozamos al ver cómo va creciendo el abdomen de la esposa. Y eso. Es un anhelo, es una ilusión, ¿no? Muchos están privados de eso, por alguna situación médica, como se ha dicho, ¿verdad? Definitivamente, en muchas ocasiones la mujer no se puede embarazar. Doloroso tal vez más cuando se puede embarazar y después se pierde con un aborto espontáneo. ¿Sí? Entonces las ilusiones, ya está embarazada, va creciendo y de repente se corta, ¿no? ¿Qué decirles? Bueno, yo creo que lo primero que deben saber esas personas que no han tenido cumplido ese deseo, ese gusto, es que Dios los comprende. Amén. Dios sabe, ¿no? Dios sabe de eso. Dios está a su lado y creo que deben sentirse acompañados en esa situación. Como ya se han dicho, hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que no podían hacerlo, no podían tener hijos, Ana, Sara y más, pero que Dios hizo un milagro, ¿no? Yo creo que una persona que desea tener hijos debe poner el asunto en las manos de Dios y decirle, hágase tu voluntad. Y luego hasta donde esté de su parte, en sus posibilidades, hacerlo. Hay métodos ahora, ¿verdad?, para corregir la infertilidad. Hay métodos muy caros. Yo digo que en la medida en que tienen sus recursos y hasta donde pueden, deben intentarlo. Ya así después de todo. Y Dios dice, no, Dios tiene un plan para cada quien. Amén. Pero saber que Dios está con ellos y que su fe no recaiga porque ese deseo no pueda ser cumplido. Correcto. Cuando los esposos no pueden tener hijos, Dios le dará. Bueno, muchos optan por la adopción, por ejemplo. Correcto. ¿Y es una opción? Es una opción que se puede tener. Otros por decisión propia dicen, no vamos a tener hijos. Bueno, cada quien, ¿no? Pero yo creo que si podemos, si se puede, debemos de optar y de que ese deseo pueda ser cumplido en la vida de una pareja. Y si no, saber que Dios está con nosotros a pesar de eso. Correcto. Profesora Vanessa, decíamos que la importancia de la actitud al asumir situaciones que a veces están fuera de nuestro control. ¿Puede haber autorrealización aún sin tener la bendición de tener hijos? ¿Qué consejos podríamos darle a alguna persona que ya trató médicamente, no lo logró? ¿Qué puede hacer? Bueno, yo creo que como persona debe de proponerse algunos planes. Debe de haber autorrealización y estar contenta con lo que tiene. Tal vez ella puede suplir esa necesidad de tener afecto, ¿verdad?, materno hacia otras personas, involucrándose en los departamentos infantiles, se me ocurre. Ahí trabajando con los niños, porque uno desarrolla ese lazo, ese afecto. Y como mujeres tenemos ese apego, esa sensibilidad materno que ya Dios nos ha colocado a nosotros. Por ser mujeres tenemos ese afecto. Entonces puede ella volcarse para ser maestra de los departamentos infantiles, puede ser también en los clubes como consejera, ¿verdad? Siendo en la unidad con los aventureritos o los castorcitos que hacen ahora. Pero también como pareja, ellos pueden gozarse, como lo vimos en las lecciones anteriores. Tener una meta en común, viajar, conocer lugares, comprar cosas, no sé, propiedades, o ayudar también. La autorrealización también es ayudar a un niño a pagar a una colegiatura en uno de nuestros colegios adventistas, ¿verdad? Porque también el ser padres es
no solamente que sean propios, o si no podemos adoptar por alguna circunstancia, pero podemos beneficiar a otros niños que necesitan, ¿verdad? Que tienen carencia, tienen necesidad, pues ayudarles a solventar comprarles ropita, comidita, educación. Y yo creo que de esa manera uno va supliendo y uno se va realizando al compartir lo que uno tiene con los demás. Y está cumpliendo una misión al final. Porque me llamó la atención que la lección decía, Jesús no tuvo hijos, fue feliz y cumplió su misión. Sí. Hay personas que por decisión, ¿verdad? O por situaciones, como ya dijimos, no tienen hijos. Entonces se pueden volcar hacia situaciones, como decía la profesora, ¿verdad? En servicio hacia los demás, ¿no? Y eso llenará la vida de satisfacción. Dios tiene un plan para cada quien y en el plan, en la situación en la que vive, hay una oportunidad de servicio para los demás y cumplir la misión que Dios nos otorga a cada cristiano, ¿no? Que es de proclamar el Evangelio. Pastor Abraham, hay otra parte de la lección que me gustaría que la tocáramos antes de que acabe este primer segmento, que es la otra cara de la moneda. Hijos sin padre, pastor. Sí, hijos sin padres, ¿no? Sí. Es decir, padres solos. Ajá. Es decir, en la actualidad hay muchas situaciones que hacen que la familia, por así decirlo, lo que nosotros tenemos como imagen de familia no esté completa, por la falta ya sea del papá o de la mamá. O de ambos. ¿No? Exacto. Así que entonces, dice padres solos. Es cuando un padre queda al cuidado de los demás por variadas situaciones, ¿no? Casi siempre cuando decimos, es madre soltera o madre sola, nos imaginamos que se embarazó, ¿verdad? Fuera del matrimonio, ¿no? Pero hay muchas otras situaciones, viudez, por ejemplo, ¿no? Así es. Se casó bien, ¿verdad? No hubo ningún problema, pero bueno, el familiar, el cónyuge murió, un divorcio, una separación, un abandono, que se escucha hoy tan seguido, ¿verdad? Viven bien y de repente el padre se aleja de la familia y los deja solos. Yo creo que debiéramos, la iglesia, formar un grupo de apoyo para esas personas que viven y no criticar, ¿verdad? Independientemente del por qué fue la situación en que esté solo, yo creo que la iglesia puede brindarle apoyo de toda índole a esa persona, psicológico, afectivo, ¿verdad? De ayuda económica, porque si se queda con hijos, yo conozco varias mujeres, buenas cristianas, asisten a la iglesia y se quedan con 2, 3 hijos. El esposo se va, las abandona y luego. ¿Y qué hace, no? La iglesia yo creo que debe tener ahí, tender una red de apoyo para todas esas personas, ¿no? Que tienen ahora la responsabilidad de educar solos a sus hijos, ser padre y madre a la vez. Y es una gran responsabilidad y la iglesia debe de ayudar en eso, ¿no? Es que cuando llegan los muchachos solos a la iglesia, me refiero a que no van con una familia, sino que alguien los invitó, algún amigo, y están solitos en la iglesia. ¿Qué hacer nosotros como iglesia? Tienen que mantener su fe solos. Exactamente, entonces nosotros como iglesia deberíamos de ser una red de apoyo, ¿verdad? Para que ese muchacho se afiance en la fe, involucrarlo en las actividades espirituales, en los clubes, en los departamentos infantiles, en la sociedad de jóvenes, porque ellos están solos, no tienen padres, por así decirlo. Y pastores, encontré una cita en Ministerio de Curación que dice así, me va a permitir leerla. Siempre que sea posible, debe de ser privilegio de los miembros de cada familia atender a los suyos. Está hablando de los hijos. Pero continúa diciendo, cuando esto no puede hacerse, toca a la iglesia hacerlo y ella debe considerarlo como privilegio y obligación. Yo cuando lo leí dije, wow. Y vinieron a mi mente muchas personas que conozco, de donde yo soy, cómo llegaron solos,
solitos, sin tener papá ni mamá adventistas, cómo la iglesia o personas fueron ayudándoles, ¿verdad? Hasta que fueron creciendo y son ahorita fieles cristianos. Entonces creo que es importante que nosotros como iglesia voltemos y miremos quién de los muchachos está solo, ¿no? Para que los tomemos y los afiancemos en la fe. Y hagamos lo que Jesús hizo, porque al final de cuentas la Biblia dice que Jesús tenía un cuidado especial por las viudas, los huérfanos, las personas solas, ¿no es cierto? Y creo que como iglesia debemos tejer una red de apoyo para esas personas. Me parece, como líder y dirigente de iglesia que somos, creo que nos ha faltado un poco poner énfasis en este sentido. Como que las personas solas en la iglesia las dejamos solas y no hacemos mucho por ellas. Creo que esto deberíamos de trabajarlo y poder cambiarlo. Vamos a hacer una pausa, si les parece bien. Vamos a hacer una pausa. Hemos hablado de padres sin hijos, hijos sin padre. Y me parece que, a manera de resumen, creo que unos buenos consejos para desarrollar un ministerio como este o para hijos que están, para padres que tienen a sus hijos y quedan solos, tejer una red de apoyo, estar cerca de gente que te pueda apoyar, darte una nueva oportunidad, aprender a vivir feliz y refugiarse en el Señor. Me parece que son otros de los consejos que podríamos decir prácticos para poder superar cualquier circunstancia. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Lección número 8, tiempos de ser padres. Volvemos. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 8, tiempo de ser padres. Ya analizamos la primera parte, que es padres sin hijos, hijos sin padre. Y vamos a entrar a la segunda parte, que es formadores de discípulos, que tiene que ver con el arte de la paternidad. Yo dije al inicio de este repaso que no es lo mismo educar hijos o formar hijos que hacer un pastel. Ojalá tuviéramos una receta secreta, nada más agregar ingredientes y entonces el pastel sale. Educar hijos es bastante complicado, es una labor compleja, porque además venimos cargando modelos de nuestros propios padres que a veces no fueron los más ortodoxos y a veces los reproducimos con nuestros hijos. ¿Cómo educar a un hijo? Pastor Abraham, profesora Vanessa, no hay una receta clave para hacer de un hijo una persona exitosa y feliz. ¿Cómo le hacemos? No hay una receta. No hay un secreto. Bueno, tal vez secreto sí, pero también es muy complicado educar a dos hijos de la misma familia iguales. No se puede porque cada quien tiene su característica especial, sus hábitos, su personalidad, su carácter. Pero lo que sí podemos, el secreto y donde podemos unirlos es en el aspecto espiritual. El aspecto espiritual es muy importante para que integrárselos desde que nuestros hijos son pequeños. Por ahí decían, ¿verdad?, que los 7 primeros años son importantes para la formación de los niños. Formación en todos los sentidos, pero nosotros como adventistas, amadores de Jesús y seguidores de Él, entendemos que los 7 primeros años son la base, son la base espiritual. Y es ahí donde debemos de invertir todo lo que tenemos, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos también, ¿verdad? Para que podamos entregar buenas cuentas a Dios. Y hay algunos elementos que marca Deuteronomio capítulo 6, viene señalado allí en la lección que quiero leerlos. Y dice así, Deuteronomio 6, y voy a leer los versículos del 5 al 9, de la siguiente manera dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Ahí está la clave. Esa es la clave.
El aspecto espiritual, la palabra de Dios debe de ser sembrada en el corazón y en la mente de nuestros hijos. ¿Y por qué no decirlo? Desde antes que nuestros hijos nazcan, desde el vientre. Eso es importante, que uno le haga a los niños un culto familiar. Tal vez alguna persona que nos está escuchando diga, ¿cómo? ¿Embarazada? ¿Hacer un culto familiar? Pues sí, porque desde el vientre el niño siente, percibe y escucha. Y es importante que nosotros en el culto familiar les tengamos a los niños de acuerdo a su edad. Debe de ser corto, creativo. No podemos con un niño sentarnos, un niño de 5 años, 4 años, sentarnos a leer todo un capítulo de la Biblia. No, eso no puede ser. No es pedagógico. Tiene que ser algo entretenido, pero que enseñe el principio que viene en la palabra de Dios. Historias, cuadros Historia, podemos plásticos. hacer guiñoles, podemos hacer disfraces, podemos ver una película referente a la historia del niño, porque el niño va a estar atento. Yo me acuerdo antes, ¿verdad? No había tanto método, tantas Biblias para niños, ni tantos recursos para ellos, que los cultos en casa pues se nos hacían un poquito tediosos, porque nos poníamos a leer el matinal, nos poníamos a leer la Biblia, y los cantitos pues no eran los que hay ahora. Gracias a Dios la iglesia ha hecho provisión para que como familias podamos inculcar a nuestros hijos valores espirituales. Está el matinal para niños preescolares, que hablan a la medida del niño. Hay matinal para los menores, para los adolescentes, para los jóvenes, para las mujeres. Gracias a Dios por eso somos una iglesia bendecida por eso. El culto familiar es muy importante. Y aunado a eso, con lo que hacemos nosotros en casa, también la escuela juega un papel sumamente importante. Es triste saber o encontrarse con personas, con hermanos de la iglesia, que sus hijos no van a nuestras escuelas de iglesia. Si bien es cierto, nuestras escuelas no son perfectas, porque es cuando el enemigo más trabaja, cuando uno se dispone a trabajar para la obra de Dios y para Él, pero sí tenemos algo, inculcamos valores, el amor a Dios, que es una semilla espiritual muy importante en el cual ayudamos, colaboramos con los padres. No somos solamente formadores, porque todos los valores se dan en la casa, pero sí ayudamos para que nuestros niños puedan crecer en el aspecto espiritual. Tenemos semanas de oración, leemos todos los días una parte de la Biblia con nuestro libro de moral, cantamos a Jesús. Todos los aspectos, todas las lecciones tienen una aplicación espiritual. Lo que comenzó en casa se complementa en la escuela. Exactamente. Lo malo es que algunos creen que la escuela va a ser lo que va a suplir lo que ellos tal vez no hacen. Y es cuando empiezan a ver algunas cosas, se empiezan a juzgar, ¿no? Pero es importante que hagamos el esfuerzo por enviar a nuestros hijos a las escuelas de iglesia. Es una inversión, no es un gasto. Si lo vemos de esa manera, pues no nos duele el invertir, porque sabemos que a la larga va a haber un resultado favorable. Recordemos, como mencioné, que somos mayordomos, porque los hijos no son nuestros. Los hijos son un regalo de Dios y Dios nos los ha prestado. Al final del tiempo daremos cuentas de lo que nosotros pudimos hacer y no hicimos. Y la tercera institución vendría a ser la iglesia también. Exacto. La iglesia. La iglesia es importante, juega un papel también de complemento. Involucrar a nuestros niños en las actividades desde que son pequeños, Departamentos de aventureros, infantiles. de los departamentos infantiles, el que participen. Eso es bueno porque ellos se van formando y van arraigándose en la cosa espiritual. Yo me acuerdo que en una ocasión mis hijos me decían, mamá, si yo no hubiera sido adventista, yo me hubiera hecho adventista por los clubes, por los departamentos. Entonces, qué gran responsabilidad también tenemos nosotros como maestros
de los departamentos infantiles, como consejeros de clubes, como directores de clubes, como directores de jóvenes, como directores de sociedad de menores, ¿verdad? Porque tenemos un compromiso, no solamente con los niños, sino también con Dios. Y aunado a esto, como padres deberíamos también fomentar y enseñar en nuestros hijos la reverencia a las cosas sagradas. ¿Cómo se promueve la reverencia? Bueno, la reverencia tiene que ver con todo. La vestimenta, Desde que llegan. uno todos los días hace un tiempo, el culto familiar con el niño, todos los días en casa, en la mañana y en la tarde, el niño está dispuesto para ir el sábado y estar en quietud en la iglesia. No significa que el niño va a estar quieto todo el tiempo, porque los niños son inquietos, son dinámicos los niños. Entonces, pero nosotros podemos enseñarles la reverencia a través de muchas situaciones, como por ejemplo la vestimenta. ¿Cómo vistes a tu niño para ir a la iglesia? ¿Lo vistes para ir para ir al parque? ¿Con mezclillita, con playera? ¿Cómo lo vistes? O sea, tiene que ver que tú des lo mejor que tú tienes para presentarse ante el Rey del universo, para ir a ver a Dios. Siempre cuando doy algún seminario y les hablo a los padres de esto, siempre les digo, hermanos, si nosotros tuviéramos una cita con el presidente de la República, ¿cómo iríamos vestidos? ¿Iríamos con ropa normal? ¿Con mezclilla? ¿Con playera? No, yo creo que no. Nosotros sacaríamos nuestro ahorro y nos compraríamos una ropita que nos alcanzara con nuestro presupuesto. Pues de igual manera, cuanto más debemos hacerlo porque venimos ante el Rey del universo. Y desde esa forma, como uno viste a los hijos, como uno prepara el ambiente de recibir el sábado, cuando uno prepara una comida especial de recepción de sábado. Llevarles incluso elementos o materiales silenciosos que puedan ayudarles a estar a la quietos. Reverencia, exactamente. En la iglesia. Hay libros silenciosos, material que uno puede comprar o que uno mismo puede hacer. En el internet bajar figuritas, pegarlas, ¿verdad? Ponerles algún plastiquito y ponerles un contactel para que ellos estén, claro, mientras son pequeños. Ya cuando son más grandecitos, la dinámica va a cambiar. Son diferentes estrategias que uno tiene para que el niño esté en reverencia. Pero todo eso es importante que les enseñemos a los niños. El aprender la participación el 13º sábado. El que yo como padre invierta en la vestimenta del niño que va a participar. Es lamentable y muy triste ver cómo andan preocupados los papás consiguiendo el disfraz, ¿verdad? De la escuela. Del festival para la escuela, o sea, de florecita, de árbol, de ratón, de cigüeña o de niño héroe, de lo que sea, etcétera. Y para la iglesia no queremos invertir y sacamos cualquier cosa. Entonces le damos al niño un doble mensaje de que la escuela es importante y la iglesia no. Entonces a veces hacemos cosas sin querer, predicamos y hablamos con nuestros actos, ¿no? Y creo que deberíamos de poner atención como padres en esa labor, en el aspecto espiritual. Pastor Abraham, se mencionó una palabra muy importante que es la reverencia en las cosas sagradas. La lección nos habla un poquito acerca de eso, ¿verdad? Nos da algunos ejemplos como los hijos de Elí, los hijos de Samuel, Jacob con José, que lo mimó, y etcétera, etcétera. Qué interesante es mantener el equilibrio en la disciplina con los hijos. Sí, pastor. Los hijos son promotores de santidad. ¿No? Cuando uno tiene un hijo, se pregunta, ¿y qué le voy a enseñar a mi hijo? ¿Cómo lo voy a educar? Y creo que en los padres cristianos siempre está la pregunta, ¿cómo llevo a mi hijo a los pies de Cristo Jesús? ¿No? Por eso digo que los hijos son promotores de santidad. Elena White dice que cuando se dice de Enoc que caminó con Dios, fue cuando tuvo su hijo, o después de tener a su hijo, ¿no? Él tenía una relación con Dios,
Pero esa relación se profundizó y se hizo más estrecha cuando fue padre. El ser padre nos hace comprender muchas cosas y afloran necesidades, ¿sí? Y entonces cuando nosotros nos vemos ante nuestro hijo, que es nuestra responsabilidad llevar a los pies de Jesús, ¿qué voy a hacer? Bueno, hay que pedir sabiduría al Señor, sin duda alguna. Y Deuteronomio 6, del 4 en adelante, que se leyó, nos dan ciertos elementos. Primero, debe suceder en el padre, para que le pueda compartir al hijo. Dice, y se lo repetirás a tus hijos. Es decir, la experiencia de una consagración debe ser primero en el padre, para que pueda reflejarse en el hijo. Y aquí la lección nos presenta 4 cosas. Por ejemplo, dice que reconozcamos a Jehová nuestro Dios. Dios existe, Dios es nuestro Padre, Dios nos hizo. ¿Sí? Hay que reconocerle en todos nuestros caminos. El hecho de ser padre ya quiere decir que Dios está con nosotros y nos dio la bendición de ser padres. Hay que reconocerlo. 2, que le amemos cabalmente de todo corazón. Tu intención de ser padre es que tu hijo ame también ame a tu Dios y le sirva a Él, ¿no? A mí me gusta mucho cuando presento a los hijos o a mi familia, ¿verdad? A mis sobrinos, a mis nietas, que el padre de tu abuelo, el padre de tu padre, sea tu Dios también, ¿no? Eso yo creo que es importante. El número 3 es que atesoremos la palabra de Dios. ¿Qué le vamos a enseñar a los hijos si no sabemos ni un versículo? ¿Qué le vamos a decir a los hijos si no sabemos nada de esto? Y que compartamos con nuestros hijos lo que sabemos acerca de Dios. Se ha hablado del culto familiar, habla la lección de una educación formal y de una educación informal. La educación formal a través del culto familiar. Yo recuerdo mucho el culto familiar que hacía mi padre, pero lo que a mí me marcó fue recibir el sábado. Recibir el sábado es maravilloso. Todos sentados en la mesa, dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones de la semana y pidiéndole que podamos gozar el sábado en compañía de Él y en compañía de los hermanos. Yo traté de reproducirlo con mis hijos. Los viernes podíamos entre semana no comer juntos ni nada por las situaciones de estudio y todo, pero el viernes, sentados, tranquilos, juntos, platicando de las bendiciones que el Señor tuvo a bien tener con nosotros. Eso no se olvida jamás. Marca la vida. Recibir el sábado es fabuloso. Y dice, se lo repetirás a tus hijos, estando en tu casa y también cuando salgas de viaje o salgas fuera de ella. Y le pondrás por ahí. Podemos citar a muchos educadores y podemos citar a muchas personas de influencia mundial. Pero la sabiduría divina está en la persona que se consagra a Dios. Amén. Yo siempre menciono a mi madre, campesina oaxaqueña. No sabía leer, no sabía escribir. Pero sin saber leer y escribir, supo inculcar en sus hijos el amor a Dios. Amaba a Dios. Amaba a Dios. El ejemplo es importante. O sea, lo que tú le vas a decir a tus hijos y le vas a enseñar con el ejemplo es porque tú lo vives. Amén. Y amando a Dios, Pastor Abraham, es la clave. Así. Aún si no tienes un manual de cómo educar a tus hijos, ama a Dios y enseña a tus hijos a amar a Dios. Sí. Yo siempre digo, si tú le preguntaras a mi madre, dime la profecía de los 1260, pues no vas a ver. ¿Quiénes son los 44,000? No vas a ver. Pero si tú le dices, ¿cómo amas a tu Dios? Te lo explicaba. Yo siempre cuento el hecho de que siempre, mamá, ¿y cómo le hago? Porque la Biblia dice orad sin cesar. ¿Cómo le hago para orar todo el día sin cesar? Cuando yo estoy barriendo. Me dice mi mamá, cuando yo estoy barriendo y saco la basura de la casa, le digo a Jesús, así como saco la basura de la casa,
también saca las cosas malas de mi corazón. Amén. Cuando estoy lavando, así como le estoy quitando la mugre a esta ropa, quita lo sucio de mi corazón. Sencillo. Amén. Y no nos metemos en más. Simplemente conságrate a tu Dios para que le puedas enseñar a tus hijos. Eso también. Cristianismo práctico. Así es. Ahí está la clave. Vamos a hacer una pausa más. Estamos en la lección número 8, tiempo de ser padres. Y con este pensamiento tan lindo, conságrate a Dios cada mañana, haz tu primer trabajo y enseña a tus hijos a amar a tu Dios. Es la dirección correcta en la que tenemos que ir. Lo demás vendrá por añadidura. En un momento más, regresamos. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino. En mis conversaciones con mis amigos, al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo y sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero llevarte a todo lugar conmigo. En mis conversaciones con mis amigos, quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas a diario, te quiero llevar fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo y sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo y sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Vamos. Bien, estamos regresando a la última parte de esta lección, una lección muy linda, lección número 8, tiempo de ser padres. Ya analizamos los primeros 2 puntos y vamos ahora a entrar al tercero, que es esperando a nuestro hijo pródigo. Hablamos un poquito acerca de la negligencia en el segundo segmento y me gustaría retomar desde allí para después terminar con el punto final.
Qué interesante y qué importante es cuidar, el no ser negligentes con nuestros hijos. Hay una cita de la sierva de Dios que dice: Elí era un padre bueno, de moral pura, pero demasiado indulgente. Causó el desagrado de Dios porque no fortaleció los puntos débiles de su carácter. No quería herir los sentimientos de nadie y no tuvo el valor moral de reprender y reprobar el pecado de sus hijos. Tú conoces la historia. Los resultados fueron terribles. Trajeron oprobio a la causa de Dios. La gente no llevaba ya las ofrendas por el mal ejemplo de los hijos de Elí. Hermanos, hay modelos de paternidad que debemos nosotros cuidar. La lección y el comentario nos hablan de diferentes modelos de paternidad. Está el modelo de paternidad autoritario. Solo firmeza, nada de amor. ¿Qué pasa con eso? Pues que los hijos crecen queriendo huir de la casa y crecen con traumas terribles. No quieren saber nada de los padres cuando crecen. Ese es el modelo autoritario. Pero la otra cara de la moneda es el modelo permisivo. Solo amor y nada de firmeza. ¿Qué provoca esto? Hijos groseros, fracasados, sin límites. No, nadie los detiene, hacen lo que quieren, terminan con vidas fracasadas. Un tercer modelo de paternidad sería el negligente, que nos habla justamente el modelo de Elí. Nada de amor, nada de firmeza. ¿Qué provoca esto? Pues hijos irreverentes, delincuentes. ¿Por qué? Porque cada quien los dejan hacer lo que ellos quieran, no se les pone ninguna atención. Y el cuarto modelo, el correcto, el equilibrado, el democrático, equilibrio entre firmeza y amor. Ese es el modelo correcto que creemos puede dar mucho éxito. Vamos a entrar al tercer punto, que es Proverbios 22:6. Ahí se nos habla ¿De qué se nos habla en Proverbios 6? ¿Es una garantía? ¿Es una promesa o es una probabilidad? Proverbios 22:6, profesora. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Más que nada es un principio. Lo que podemos sacar, extraer de este texto es que la semilla que se ha sembrado en el corazón de los muchachos desde que son pequeños va a germinar, va a crecer, va a llevar fruto. Y además, algo que quiero agregar a esto es que si los muchachos por alguna circunstancia deciden, porque ellos cuando ya son grandes, uno puede hacer muchas cosas como padres y cuidar la vida espiritual desde que son pequeños, pero cuando son mayores, ellos toman sus propias decisiones. Y parte de las decisiones es que ellos deseen alejarse de los caminos de Dios. Nosotros no debemos nos vamos a sentir tristes, pero no debemos de sentirnos culpables, sino que debemos de orar por los muchachos. Ellos, lo que podemos sacar de aquí es que ellos en algún momento van a recordar las enseñanzas que uno les fomentó en casa, que la iglesia les dio, que la escuela les dio. Van a recordar todo eso. Y he visto algunas personas conocidas que se han alejado de la iglesia. Y cuando ellos forman su familia, llevan a sus hijos a la iglesia. Tal vez ellos no van, tal vez no van, los mandan con la abuelita, los mandan con la tía, pero los niños están allí y en muchas ocasiones los niños son los instrumentos para que los padres regresen a la iglesia, porque los niños participan en los departamentos infantiles en el 13º sábado, en la sociedad de menores, en la semana de oración, en los clubes. Entonces eso hace que eso que se sembró desde pequeños en el corazón de los que se alejaron, les remueve el sentimiento y les recuerda lo que ellos pasaron cuando estuvieron en esa etapa. Muchos han regresado, otros se quedan expectantes, pero sabemos que las oraciones de la iglesia y de los padres van a hacer volver al muchacho alejado. Porque no podemos negarnos a una realidad. A veces, Pastor Abraham, aunque hagamos lo mejor por los hijos, hicimos el culto familiar, los llevamos a la iglesia, escuela de iglesia,
todo lo que sea a nuestro alcance, inversión en la vida espiritual, campamentos y todo, y al final el muchacho crece y decide alejarse. Sí, pastor. Se hablaron de los modelos de paternidad, ¿no? Y se dijo que el democrático fortalece en el amor, fortalece en la autoridad, también en la firmeza, ¿no? Y a veces los padres se esfuerzan por hacer eso, como dijiste, ¿verdad? Los llevamos a la iglesia, les comunicamos el amor de Dios, gastamos o invertimos en su educación espiritual y al final ellos deciden, ¿no? Es una decisión mala, sin duda alguna. Alejarse de Dios siempre será malo. ¿Qué debe hacer un padre con su hijo pródigo, no? ¿Cómo luchar por tu hijo pródigo? Creo que es una situación difícil. Al parecer estamos aquí, padres que estamos contentos con nuestros hijos hasta ahora, satisfechos. Lo mejor es que están en la iglesia. Y lo mejor es que pintan bien en la iglesia, ¿no? Tienen su cargo en la iglesia, asisten. Y qué bueno, y hay satisfacción en el corazón cuando vemos que el hijo, ¿verdad?, reproduce en los nietos algo, porque en el caso, o que en la iglesia participan y van. Pero cuando los hijos deciden irse, cuando los hijos no deciden adorar al Dios que tú adoras, cuando los hijos no reciben la herencia espiritual que tú les has dejado, ¿qué hacer, no? Se nos dan algunos consejos y creo que es importante señalarlos. Nunca dejes de orar por tu hijo. Amén. Jamás, ¿no? Ponlo en las manos de Dios siempre. Y no te canses. Aunque no des señales de arrepentimiento, no dejes de orar por él. Síguelo amando. ¿Sí? No lo señales. No lo apartes, no digas, bueno, ya eres un pecador hasta un lado, ¿no? Moriste para mí. Moriste para mí. No. Y tener la seguridad que Dios está obrando también en su corazón. Amén. Porque si tú lo amas, Dios lo ama más que tú. Y Dios lo quiere salvar también a él. Así que tú vas a estar orando y Dios lo va a estar buscando también. Y el amor de padre nunca se le debe negar a nadie, ¿no? Porque Elena White dice que el hijo pródigo de la parábola, lo que lo atrajo de vuelta a casa fue el amor del padre. Porque sabía el hijo pródigo que su padre lo iba a recibir. Si no, ni regresa. ¿Para qué regresa? ¿Sí? Y cuando regresó el hijo, ¿verdad?, el padre no le señaló ni lo criticó, ¿no? El hijo venía con que, pues hazme como el último de tus jornaleros. No merezco ser tu hijo, hazme. Siempre van a ser nuestros hijos y debemos abrazar. Siempre, los brazos de un padre siempre deben estar abiertos a nuestros hijos. Nunca rechazarlos, como el Padre Celestial nos ama a nosotros. Y saber, ¿verdad?, que Dios nos comprende porque Él pierde a muchos hijos. Y muchos hijos no le obedecen a Él, ni le aman a Él. Así que el Padre Celestial nos comprende. Y va a estar a nuestro lado siempre. Y Dios y nosotros trabajando juntos para que el Hijo regrese. Creo que esa es la fórmula. Nunca alejarnos. El perdón es total, pastor. Tal vez, a veces uno tiene que dejarlos que asuman alguna responsabilidad, ¿verdad? Porque me parece que el también amarlos incondicionalmente nos puede llevar a pretender quitarles la carga. Por ejemplo, me estoy imaginando a alguien que se va a las drogas o una chica que está embarazada. El perdón es total. Ven, hijo, ven, hija, aquí estoy contigo, etcétera. Pero hay una responsabilidad también y hay que asumir la responsabilidad desde lo que se hace. También hay que poner límites a ese hijo. Exacto. ¿No? Hay que poner límites porque recordemos que no nada más existe él, podemos tener otros hijos. O hay otras relaciones que también debemos de cuidar y cultivar. Exacto. Entonces debemos también poner una parte del amor es esa, poner límites a esa relación, ¿no? También. Exactamente. Aquí hay una cita que a mí me llama mucho la atención. La plegaria silenciosa y ferviente del alma se elevará al trono de la gracia como santo incienso y será tan aceptable para Dios como si fuese ofrecida en el mismo santuario. Una madre, estoy pensando en alguna madre
en algún padre, en alguna familia que sufre porque sus hijos crecieron en la iglesia y hoy están fuera. ¿Qué podríamos decirle a algún hermano, alguna hermana que sufre, que sus hijos los ve, que de repente se van a lugares no apropiados, que no quieren ir a la iglesia? ¿Qué consejo, usted que es madre, le podríamos dar a una persona así? Sí, yo creo que Jesús escucha nuestras oraciones como madres, porque Él tuvo una madre. Y Él sabe todo lo que las mamás cargamos, todas las situaciones que una madre tiene que resolver. Y hay algo muy lindo en el hogar cristiano que encontré y que me gustó mucho. Dice, si las madres fueran a Cristo con más frecuencia y confiaran más plenamente en Él, sus cargas serían más ligeras y hallarían descanso para sus almas. Uno debe de aferrarse al Señor, aferrarse a Él, no como si fuera nuestra última tabla de salvamento, no, aferrarse y no soltarse de la mano de Él, sabiendo que el Señor contestará nuestras oraciones en su debido momento. Algo quiere enseñar Dios con nosotros. Y bueno, también podríamos, si el muchacho se presta, ¿verdad?, podríamos decirle a alguna persona de influencia y conocida del muchacho que hablara con él. Buscar ayuda. En ocasiones los muchachos le hacen más caso a las personas externas de la familia. Y eso podríamos hacer y nunca, nunca rechazarlo. Seguirle aconsejando. Y como dijo el pastor Abraham, abrazarlo, tratarlo con amor, tenerle su comida lista. Claro, no hacer las cosas que él debe de hacer, sino que Él vea en nosotros el amor de Dios, porque eso es lo que nosotros debemos hacer aquí. Somos un patrón, como el amor de Dios se refleja en nosotros, somos así. Entonces, si nosotros actuamos de una manera linda, de una manera amorosa y misericordiosa, esa relación que hay con el Hijo es la relación que Él en su mente piensa que es el amor con Dios. Amén. Pues hemos llegado al final de esta lección, ya se nos fue el tiempo y creo que ha sido una lección muy linda y muy enriquecedora. Vamos a despedirnos como acostumbramos con palabras finales de todos los que componemos esta mesa, comenzando con el pastor Abraham Ramírez. Pastor, primero creo que agradecerle a Dios por la bendición de ser padres, los que estamos aquí. Yo creo que le damos gracias a Dios por esa oportunidad. Y que nos ayude para que podamos reflejar su amor ante nuestros hijos, ¿no? Y hermanos, si tú eres padre, agradece al Señor y pídele ayuda para que Él esté junto a ti, educando a tus hijos. Y creo que la responsabilidad es esta: lleva a tus hijos con sabiduría y con amor a los pies de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga para que lo puedas hacer. Amén. Profesora Vanessa. Sí, lo más importante que debemos de enseñar a nuestros hijos es que ellos sean unos cristianos. Quiero despedirme con esta cita de palabras de vida del gran maestro, que dice así: la educación y preparación de sus hijos para que sean cristianos es el servicio de carácter más elevado que los padres pueden ofrecer a Dios. Es una obra que demanda un trabajo paciente y un esfuerzo diligente y perseverante que dura toda la vida. Pues deseamos que esa lección haya sido de bendición y de ayuda para los que somos padres, y sobre todo que podamos depender cada día de nuestro Señor y poner en sus manos a nuestros hijos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Quisiera retomar solamente el caso de Ana. Si tienes hijos, si no tienes hijos, si tienes hijos y no sabes cómo educarlos, o si tienes hijos, los educaste bien y se fueron, dice la sierva de Dios en el libro de la oración, página 134, Ana conversaba constantemente con Dios y creía que su oración había sido escuchada y la paz de Cristo llenaba su corazón. Busquemos a Dios, conversemos con Dios, caminemos con Dios, enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios. Creo que ese es el principio de la sabiduría y con esto en mente las cosas van a marchar en buena dirección. No tenemos un manual de instrucción para educar hijos, pero tenemos un manual maravilloso que nos enseña
cómo inculcar el amor de Dios en el corazón de nuestros hijos. Que el Señor les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta luego. Hola amigos, este video va especialmente dirigido para todos aquellos que viven en México y zona de influencia de Gema Editores. Esta querida editorial ha sacado un libro de mi autoría que lleva por título Guía de Supervivencia para Jóvenes Cristianos. ¿De qué hablo en este libro? En la primera sección enfoco todo lo que tiene que ver con las relaciones personales. Si bien es un libro dedicado exclusivamente a adolescentes y jóvenes, es importante desde los primeros años de vida aprender a relacionarnos bien con las personas que nos rodean. Por eso encaro el tema de las relaciones personales con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, con todas aquellas personas que estás permanentemente involucrado, comunicado, relacionándote con ellos, con pautas claras bíblicas. Intento mostrarte a través de este libro que es posible llevarte bien con quienes te rodean. En la segunda sección, hablo todo lo relacionado con las amistades. La palabra de Dios se encarga de darnos pautas y consejos claros de cómo conservar los amigos con el paso del tiempo. Y es verdad, debemos tener cuidado, porque a veces a través de las amistades y la presión de grupo, nuestra orientación espiritual puede desviarse de lo que el Señor en su santa palabra nos ha dejado. Hay actitudes que tenemos que sacar. Hay actitudes que destruyen las amistades, como el bullying. Por esa razón, encaro todo un capítulo para que cada uno de nosotros pueda colaborar socialmente y especialmente con nuestras amistades para sacar esta fea actitud que tanto daño hace. En la tercera y última sección, de la cual voy a hablar en este video, lleva por título Distracciones. Y los capítulos que forman parte de esta tercera sección, en primer lugar tienen que ver con todas las distracciones que rodean al adolescente y al joven actual. Celular, tablet, notebook, televisión. Todas esas distracciones que pueden ser un obstáculo al momento de iniciarte profesionalmente, pueden ser un obstáculo para que puedas crecer en la parte laboral. Y no solamente quiero hablar de todo lo que nos puede llegar a través de las redes sociales o de todo lo que te provee la web, internet, sino también encaro con profundidad cómo la televisión puede influir en nuestra mente, no solamente distrayéndonos, sino quitando buenos valores. La última parte de distracciones, encaro algunos capítulos relacionados con la sexualidad, porque la adolescencia y la juventud son el despertar sexual en este tiempo, pero no deseo que la sexualidad sea guiada de una manera mundanal en tu vida, sino por el contrario, que con la ayuda de Dios puedas guiar tu sexualidad como las Sagradas Escrituras nos enseñan. Espero que este libro pueda ser de bendición para tu vida. Nos vemos en la próxima.